El próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes de Tinteando con la Firma, buenas noches. Nuestro tinto de hoy, que es de café Casa Rendón artesanal, no lo vamos a tomar con un andino muy andino. Se trata del doctor Juan Gonzalo Berrío, médico y cirujano de la UPB, y con quien vamos a tocar un tema muy especial. Se trata del síndrome del trabajador quemado, síndrome del desgaste profesional. Bueno, él nos explicará un poco de eso. Doctor Juan Gonzalo, buenas noches y bienvenido a Tinteando con la Firma. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Qué rico estar aquí nuevamente. Siempre es un placer aceptar las invitaciones del canal y al personal técnico también. Un saludo muy especial. Y claro, por supuesto, a los oyentes que siempre están allí, televidentes del canal. Claro que sí. Bueno, doctor, hace unos días viene usted con unas charlas con profesores y con otras entidades de nuestro municipio, haciendo, repito, unas charlas, unos conversatorios sobre este tema, lo del síndrome del desgaste profesional, del desgaste laboral. ¿Por qué se está tocando eso ahora? ¿Qué conlleva a que se editen este tipo de charlas? Bueno, te pongo un poco en contexto. Ajá. Nuestra población tiene una alta problemática en cuanto a enfermedades de tipo mental. Con base en eso, la administración consideró que era necesario afrontar el problema y tratar de tratarlo desde raíz. Y se hizo un convenio con una corporación de Medellín, la cual muy gentilmente me ha estado invitando porque han sabido pues de mi gusto por lo académico y por lo preventivo. Sí. Se trató con los docentes, un tema que es el que vamos a hablar hoy, sobre el síndrome del desgaste profesional, pero también se ha enfocado hacia otras líneas de otros grupos de personas que también con frecuencia manifiestan molestias que finalmente terminan siendo derivadas de trastornos mentales. El que estamos en particular hablando hoy se refería hasta el año 2022 como el síndrome del burnout, que significa quemado, pero que a partir de febrero de este año la Organización Mundial de la Salud ya lo considera un diagnóstico y se llama técnicamente el síndrome de desgaste profesional. Es algo muy frecuente que ha pasado para la mayoría del personal médico casi que de agache y se nos escapan muchos de estos pacientes. Ya, muy bien. Bueno, muchos dirán, hombre, pero es que eso puede suceder en las grandes urbes, pero en estos municipios, en estos pueblitos, ¿qué se va a ver de eso? ¿Para qué tienen que tocar esos temas? ¿Qué opinión le merece? Bueno, primero hay que definir que el síndrome de desgaste profesional es una condición en la cual la persona empieza a tener una serie de síntomas físicos que se pueden confundir con otras enfermedades y ahora con más detalle lo trataremos. Claro. Entonces se comienzan a sentir fatiga física, que es el cansancio, la dificultad para levantarse, la sensación de pérdida de energías, la alteración del apetito, que es una condición que hay que mirar con mucho cuidado, lo que tiene que ver con dolores corporales, sudoración, dolores de cabeza, taquicardias o palpitaciones o presión torácica, pero lo que hace que pensemos en este diagnóstico son todos los cambios en el área cognitiva. Entonces hay baja sensación de energía, baja realización personal, existe una despersonalización y un agotamiento muy profundo. Entonces llegan una serie de etapas, que también ahora lo miraremos, en la cual tenemos que tratar de actuar. No, Juan, esto se presenta con mucha frecuencia. Sí hay algunos grupos o colectivos de trabajadores más propensos. En particular, el primer caso se atendió en un grupo de bomberos y luego se ha encontrado que los docentes, los médicos, es decir, el personal salud, incluye enfermeras, y los funcionarios, es decir, los empleados del Estado que atienden público, son los más propensos y proclives a tener ese tipo de enfermedad. ¿Y por qué son más propensos? Bien, muy bueno. Es más propenso primero por la gran carga que existen desde las instancias superiores, es decir, desde los jefes. Juan, se ha vuelto el ejercicio de ciertas profesiones muy aburrido. Muy aburrido porque hay una cantidad de formatos, planillas, una cantidad de estadísticas y registros que hay que llevar. Y a eso se le suma que los jefes esperan que se atienda así, rápido, la mayor cantidad posible de personas en el menor tiempo. Usualmente el usuario o el paciente, en el caso nuestro, tiene una alta carga de atención inmediata, oportuna y efectiva.
Y esto nos lleva a que muchas veces el trabajo no tengamos el tiempo suficiente. Mire usted, un médico solo tiene 20 minutos para ver un paciente, para preguntarle cómo se llama, dónde vive, sus síntomas, revisarlo, darle un diagnóstico. Pero aparte de eso, Juan, llenar una cantidad de planillas y formatos. Los funcionarios del Estado, que es una redundancia lo que acabo de decir, pasa exactamente igual. Entonces, esos grupos son más propensos. Lo otro que viene es que tiene que ver con situaciones del ámbito personal. Hay personas que son más obsesivo-compulsivas. Significa que se les mete una idea en la cabeza, tienen que hacerlo de esa manera y no delegan. Hay personas que están destinadas, desde su familia inclusive, a ser el mejor, a ser triunfadores. Y esa cantidad de carga hace que llegue un momento en el cual todo se desborda, la persona estalla, que es la última de las 5 etapas que va llevando hasta el punto final del burnout, y hace que los pacientes ya tengan, en muchas ocasiones, hasta ideas un poco extremas de pensar en atentar contra su propia vida. Eso ya es algo, pues, como se dice, la última gota que rebosó la copa. Perfecto, y por eso hay que saberlo identificar muy bien, desde el grupo de amigos, desde el grupo de estudio, desde el grupo de trabajo, saber identificar muy bien qué persona puede tener más tendencia a llegar a decisiones tan dramáticas con su vida. Bueno, doctor, dice por ahí un refrán que es mejor levantarse a trabajar que levantarse a buscar trabajo. Pero uno ve, como lo dice usted ahora, la presión a la que los patrones ejercen sobre los empleados, donde casi que el trabajo que pueden hacer 2 personas se lo colocan solo a uno, y es una presión impresionante para que rinda, porque es que él tiene que producir y tiene que generar unas ganancias, ¿sí? O sea, es como una máquina, digámoslo así, ¿sí? Entonces, sí se aplica ese refrán de que es mejor madrugar a trabajar con este tipo de situaciones. Bueno, Juan, mira, la gente pensará que antes de que nosotros empecemos a conversar, hemos hecho como una especie de guión. Ajá. Y no, este conversatorio, esta tertulia, lo que hace es que las cosas vayan fluyendo. Claro que sí. No, Juan, oportunísima y apenas apropiada tu intervención. Mira, cuando uno logra terminar una actividad de tipo académica, no importa el nivel, pues lo que uno busca es trabajar, inclusive así no tenga estudios. Ajá. Entonces, la primera fase de esta condición que estamos hablando es la del entusiasmo. Es decir, yo estoy feliz, estoy contento, lo logré, voy a trabajar, por fin. Entonces, esa es la primera etapa, se llama el entusiasmo. Pero cuando yo empiezo a trabajar y miro todas las presiones que hay a mi alrededor, cuando miro que no tengo las herramientas y las condiciones dadas para dar lo que mi mente quería, entonces viene una segunda etapa. Se llama la fase del estancamiento. Y ahí ya la persona comienza a decir, hombre, no es lo que yo pensaba, no es lo que yo quería. No, pero bueno, pero vamos a intentar a ver qué pasa. No mejoran las cosas, entonces viene la tercera etapa. Se llama la etapa de la frustración. Entonces ya comienzan a tener dificultades para levantarse, ya el apetito se disminuye, existe irritabilidad. Y algo que es un mecanismo de defensa, se llama el cinismo. Entonces cuando mis jefes comienzan a presionarme, como que le respondo feo. Esta es la tercera etapa. Me importa un comino. Más o menos. Es algo muy subjetivo porque no hay algún tipo de equipos que puedan medir la severidad o el nivel de esa etapa. Luego viene la apatía. Y en la etapa de la apatía ya es cuando yo no me levanto, cuando busco incapacidades para no tener que asistir, cuando se llega a algo muy interesante que tenemos todos en mayor o menor medida, que es el procrastinar, es decir, dejar las tareas aburridas y difíciles para el último momento. Ya en la apatía me importa nada lo que vayan a decir conmigo, pero si no se maneja a tiempo, viene la última etapa, la quinta, que es la más complicada, que es la del síndrome de desgaste profesional o el burnout, que es el trabajador quemado. Y en esto ya no existe ningún tipo de motivación. Ya no hay forma de decir uno me levanto con ganas. Qué pereza llegar a trabajar. No me he visto bien. No cuido mi presencia personal y mi aspecto físico. Eso, irradia inclusive uno eso. Perfecto, y se siente uno solo, porque es que realmente, mira, Juan, aquí estamos alrededor 5 personas, pero ¿cuántos de nosotros preguntamos con sinceridad cómo te levantaste? ¿Cómo estás? ¿Qué te preocupa? ¿En qué te puedo yo de pronto acompañar? Y cuando se sienten solos, llega el momento tan complicado de pensar en atentar contra su propia vida. Lo más triste es que esto se está viendo en muchos muchachos y muchas personas jóvenes, y es lo que ha tenido preocupada en general a toda la comunidad, pero por supuesto a los que tienen que ser a los administradores del municipio. Entonces, desde la administración municipal han pensado que este tipo de programas hay que llevarlos a cada lugar,
a cada sitio para que la gente sepa que lo que tiene no es algo del otro, porque existe una estigmatización. Ajá. Y ya sé que usted me va a preguntar qué quiere decir la estigmatización. Ajá, sí, de eso se trata. Bueno, bien. Mire, Juan, yo puedo decir que me duele el pecho y le digo a todas esas personas, yo puedo decir que estoy de pronto con una molestia de tipo digestivo, sí, pero pocos o ninguno dicen que estoy aburrido, estoy triste, tengo temor, tengo miedo, porque en un ambiente de tanta presión no podemos ser como el pez pequeño y permitir que los demás crean que somos frágiles. Existe un estigma a confesar y a reconocer que tenemos trastornos de origen emocional como ansiedad o depresión porque nos da temor que nos señalen los demás. Esa es la estigmatización y por eso se tarda el paciente en consultar al médico. Bueno, doctor, usted lo decía ahorita y es esta parte donde el desgaste social, sí, o sea, que las personas que trabajan en atender público sí, sufren mucho de estas situaciones. ¿Sí? Sí. Estas generaciones actuales vienen mucho de ese corre-corre, donde yo voy a una parte y lo ideal es que a mí me atiendan ya, ¿sí? Sí. Y que me respondan ya, ¿sí? Y lo decía usted, el gremio de la salud sufre mucho de este síndrome, porque uno va a un hospital, a una clínica, y hombre, hay que esperar 1 hora, 2 horas, la persona se impacienta y entonces claro, el estrés que tiene la otra persona, más yo que ya me estoy enojando porque no me atienden, eso conlleva a ese tipo de situaciones. Sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, vamos a ser claros, y hay que decirlo, en el Estado hay personas que están trabajando no por talento ni por capacidad, sino por amistad pues con el gobernante de turno, eso es evidente. Y esas personas que se sienten protegidas no se preparan para estar allí. Entonces toman un tinto en horas laborales, llegan más tarde de lo que dice su horario de trabajo, se retiran antes de tiempo, entonces conversan más entre ellos, entonces la persona que está allí con su tiempo medido y corto se desespera, se ofusca. Pasan por delante de la fila otras personas recomendadas o referenciadas por alguien. Entonces se vuelve un choque un poco complicado y difícil. Y en muchos casos esa persona que está al frente no conoce realmente a qué lo encargaron. Entonces hay de todo. Pero las personas honestas, comprometidas con su trabajo, que quieren hacer las cosas bien, entienden que las herramientas no están dadas, porque el tiempo es corto, porque los formatos son demasiados, porque de allá presionan. Es que nos hemos vuelto muy de números. Mire usted, por ejemplo, a Oviedo, el anterior director del DANE. Sí. Cifras, números. Solo números. Sí. Todo se limita, Juan, a entregar informes en números, en cifras frías y estadísticas. Pero realmente, ¿qué uso se le dan a esas cifras? Sí. Entonces, eso hace que haya un choque muy fácil. Mire, hay médicos que en este momento se gradúan y para poder tener un salario más o menos digno, tienen que tener 3 o 4 trabajos al tiempo. Son corriendo de un lugar a otro. En Medellín, una ciudad grande, donde la movilidad es un verdadero caos, hace que el profesional de la salud llegue agotado, cansado y tenga que rendir. Ocurre aquí, en nuestro municipio. Cuando viene un especialista, encuentra una cantidad de personas por atender, pero el tiempo no le da. Entonces, es lo que le digo, no solamente es la parte personal, sino nuestros jefes, nuestros superiores, quienes están a nuestro cargo, que tanto nos exigen sin entender que las condiciones no están dadas. También ocurre con el personal de la policía, ocurre mucho. No se olvide que el primer caso que se determinó fue en un grupo de bomberos que se encontró esa problemática. Sí, y eso que estamos tocando el tema de la salud, pero también está la parte de la educación con los profesores. Claro, Juan, a estos amigos nuestros les pasó algo muy terrible. Y es que en marzo del 2020 el gobierno ordena el aislamiento y la restricción de movilidad. Se tienen que ir para la casa, por Dios, a empezar a manejar una virtualidad que hasta a mí me da dificultad, a mirar qué plataforma funcionaba. Mire esto, a convertir su hogar en su lugar de trabajo, a no separar las horas laborales de las responsabilidades del hogar. Los llamaban a cualquier hora del día, en la noche, los despertaban. Claro, a preguntar cosas que eran necesarias, pero otras nimiedades que no era del caso.
Estas personas, sobre todo las mujeres, que también al mismo tiempo son las jefes del hogar en el sentido de las responsabilidades de las tareas domésticas, el mundo se les cerró y la presión. Los muchachos no entendían, muchos jóvenes sin conectividad que querían hacerlo. Entonces a los profesores en particular, esta situación se les hizo mucho más pronunciada. Además de otra cosa, y es bueno decirlo, y es que hacia el gremio del magisterio nosotros hemos sido un poco injustos y no le damos el reconocimiento que se merecen. Cuando los muchachos van bien, es que mi muchacho es muy inteligente, pero cuando va mal, el problema es de la institución, el problema es de ellos. A los maestros no les hemos dado el reconocimiento que ellos merecen, por ejemplo. Además, muchos se preparan, van subiendo un escalafón, pero no tienen la posibilidad de tener una plaza de trabajo donde puedan explotar todo su talento. No les dan, como le decía, las herramientas necesarias, es decir, lo que requieren. No saben de manejo de redes sociales. Entonces se les cerró el mundo muchas veces, Juan, en particular a ellos. Y por supuesto a los médicos. Yo tuve en enero de este año, Juan, y esto de pronto algunos no me creerán, estuve cuando hubo ese pico tan fuerte de pandemia, 44 horas despierto por diferentes situaciones, y eso que no atiendo público en servicios de urgencias. Entonces, cuando la demanda es demasiado y tú eres contigo mismo muy exigente porque quieres dar lo mejor, se llega a este punto de poder tener el desgaste profesional. Por Dios. Y estamos hablando de un médico en ese tipo de situaciones. Claro, mire usted, y ahora lo hablábamos aquí fuera de las cámaras. En Reino Unido, que es la unión pues de Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda, entre el año 2012 y 2019 se suicidaron 305 enfermeras. Hubo un año de 54, es decir, una por semana, personal de salud, enfermeras. Y eso es lo que a veces la gente no entiende. Y que cree uno que son países que tienen ya, digamos, la parte económica resuelta. No son países pobres como estos. Y no solamente eso. Ahora hablaremos de Japón, donde en Japón, que es una isla pequeña, pero de más de 220 millones de habitantes, es imposible a la hora del almuerzo salir hasta la casa. Y tienen asignadas salas y espacios de descanso donde obligatoriamente el empleado tiene que estar 30 minutos descansando para poder retomar sus actividades. Entonces, es lo otro que pasa acá. No hemos entendido que las jornadas laborales son de 8 horas, pero hay trabajo que se tiene que llevar a casa y seguir haciendo desde allí. Así es. Bueno, doctor, viene la pregunta del millón. Usted, como médico, llega Pedro Pérez a una cita. ¿Cómo puede descubrir usted que, bueno, gracias a Dios usted es particular, pero pongámoslo en el pellejo del que trabaja en una institución de estas? ¿Cómo puede detectar que este paciente puede sufrir de este síndrome? Sabiendo que pues como lo decía usted ahorita, 20 minutos y a él le duele aquí o le duele allí, o de pronto llega a la cita médica y cuando se sienta y usted le hace X pregunta, el hombre solo empieza a llorar y a llorar y a llorar. Bueno, Juan, no es fácil, porque como le decía, no hay ningún tipo de equipos que midan parámetros, como en un tensiómetro que me registra la presión o un termómetro que me da la temperatura. Tiene que ver mucho con la habilidad y el interés que el profesional de la salud le ponga a ese paciente. Pero un paciente que consulta de forma repetida, muy constante por las mismas condiciones, o que viene con su sistema inmunológico deteriorado y presenta infecciones continuas o constantes, problemas gástricos, dolores de origen muscular aquí en la región del cuello que mal llaman cerebro, pero es la nuca, se llama cervicalgia, o trastornos de origen dermatológico con alergias urticarias que no tienen explicación, hay que buscarle por dónde viene este problema. No existe algo de laboratorio que podamos tomar una prueba de orina, de sangre, en fin, que nos diga es esta enfermedad. Es una enfermedad que el diagnóstico se hace por descarte. Descarte es que el hipertiroidismo y hipotiroidismo puede dar síntomas muy parecidos. Cansancio, disminución y alteración del estado de ánimo, alteración del sueño, aumento o pérdida de peso. Es, por ejemplo, las mujeres de 45 años en adelante, que pueden tener un climaterio, una menopausia, porque sus hormonas bajan. Hay que descartar una diabetes, que es el nivel alto de azúcar en la sangre. Y aprovecho para decirles que aquellos que en casa tengan diabéticos deben tomarse una glicemia de control. Vale 9-10 mil pesos, porque por cada diabético diagnosticado hay 2 personas que también lo son, pero no lo han encontrado. Hay que descartar problemas de origen hipertensivo. Hay que mirar que no haya medicamentos que generen esto, porque la tendencia es a mandar antidepresivos.
En los hospitales mandan sertralina, mandan trazodona, mandan fluoxetina, pero a veces hacen un cóctel. Y cuando no sirve un medicamento, combinan 2 o 3 sustancias. Y eso lo que hace es que profundiza el problema porque da un fenómeno de rebote. Realmente no existe un examen físico de laboratorio que nos pueda decir que ese es el diagnóstico. Requiere habilidad y particular, sí señor, y en particular interés del médico por ese paciente, que es lo que a veces se ha perdido. Claro. Finalmente es un diagnóstico y un manejo interdisciplinario que se tiene que dar entre el médico, el psicólogo, la nutricionista y en muchas ocasiones algún especialista de acuerdo al área que más afecte esta enfermedad. Pero entonces ahí viene la palabra clave que se llama es tiempo. Tiempo pues para poder saber detectar ese tipo de situación. Sí, Juan, pero muchas veces... Del que mucho se escasea. Bueno, muy bien. Yo quiero decirle que cuando en nuestra profesión alguna condición médica no mejora, es porque hay uno de 3 factores que influyen. El primero, el paciente no está bien preparado, no es motivado, es mal paciente. Lo segundo, el médico es un mal profesional. O lo tercero, los medicamentos son malos. Entonces, usted no puede decir que le voy a cambiar la forma de ser del médico. Claro. Usted no puede decir que puedo dar garantía que el producto que voy a comprar es el necesario. Pero usted sí puede empezar a cuidarse. Por eso esta labor de socializar este tipo de enfermedades y de hacerlas así conocidas y difundirlas es por lo que es la tendencia correcta. La persona, desde su propio interés, debe de buscar qué puede ser. Hay que saber emplear el recurso del doctor Google, el Internet. Porque si usted lee Internet, usted encuentra una cantidad de orientaciones, muchas muy ciertas y otras que son páginas terroríficas. Pero si usted se documenta, usted puede llegar donde el profesional de la salud y decirle, doctor, yo tengo esto y aquello y conozco que puede corresponder a tal cosa. Ya el médico por lo menos tendrá que darle una respuesta y se verá obligado a descartarlo. De manera que la recomendación es, muy bien que confíen en el doctor, pero no dejen todo en manos solamente de nosotros. Ayúdenos a orientar un diagnóstico. Ayúdate que yo te ayudaré. Perfecto, eso es lo ideal. Sí, sí. Bueno, doctor, hace días leí que hicieron un trabajo, un estudio más bien, donde encontraron que 6 de cada 10 personas no tienen como esa empatía con el trabajo que tienen, no están a gusto. ¿Esto también es un detonante de este tipo de situaciones o qué influye? Por supuesto, Juan, fíjate bien tú. Mira que hablábamos ahorita de las etapas y las fases de la condición. El entusiasmo. Muchas personas les sale un trabajo y bueno, no hay más que hacer, vamos a empezar por ahí. Entonces fíjate que la primera etapa del entusiasmo ni siquiera existe. Entonces ya empezamos con la segunda, tercera, la cuarta y la quinta, y eso se refleja en el resultado final, que es el producto de una actividad laboral. 6 de cada 10, pues también obviamente depende del contexto y de la población que se haya estudiado, que se haya encuestado. Pero uno encuentra que en muchos casos de los empleados del Estado, muchos no están donde deben de estar. Y quiero decir lo siguiente, con todo el respeto y sin lastimar ni afectar a nadie. Mire, hay 2 tipos de actividades, Juan. No sé qué pensarás tú, qué pensarán ustedes, que no cualquiera está dispuesta ni está preparada para hacerlo. Hay 2 profesiones que hay que tener verdadera vocación. Esas profesiones son las de enseñar y las de recuperar y conservar la salud. El personal salud, médico, enfermeras y demás, y los maestros, no es algo que pueda hacer cualquiera. Entonces, muchas veces, esa persona está en la plaza que no debe estar, o hay un empleado que está en un cargo, digamos, una institución de salud, donde no quiere estar. Y eso se nota y eso se refleja. El clima laboral se vuelve muy complicado. La ley 100 tiene muchas cosas difíciles, pero también les hay buenas. Le voy a decir, por ejemplo, esto, y espero no tocar fibras. El Hospital Pablo Tobón Uribe también trabaja con ley 100, ¿me entiende? O algunas instituciones como el Manuel Uribe Ángel, por decir algo. Pero allí el personal que está es un personal que está capacitado. Mire, el personal de salud no crece en los árboles. Así es sencillo. Entonces muchas veces se logra un proceso interesante con personas que ya están preparadas, pero se les termina el contrato y se reponen por otros que mientras se preparan debidamente se nota que la atención no es la debida. Entonces sí, es cierto lo que dices tú.
ahora lo hablábamos, el caso de una deportista, Ajá. Ash Barty, australiana, que se retiró en marzo del 2022, es decir, hace 8 meses, poquito. siendo la número 1 del mundo, y se retira porque ya no encontraba motivación en jugar tenis de campo. Pues para mí cree uno que tomó una buena decisión. Ella está tranquila, porque Sí. lo que en la vida se hace, hay que disfrutarlo y hay que hacerlo bien. Bueno, lo acaba de decir usted, la vida es para disfrutarla. Si yo le pregunto, doctor, ser feliz, esa frasecita cae muy como anillo al dedo a este tema. Sí, Juan. Hay que buscar ser feliz. Sí, Juan, no importa lo que tú hagas, pero hazlo con gusto. Y lo que hagas, hazlo bien. Es que para ser mediocres, pues por Dios, hay demasiados. Sí. No, en la vida hay que marcar huella y hay que dejar huella. Y eso sería lo ideal. Pero encontramos que ni aquí ni en otras culturas eso se logra. Digamos, un inmigrante que llega a un país potencia mundial como Estados Unidos, sí, ellos publican las fotos allá en yates y en fiestas, Sí, pero vaya sí. si publican las fotos lavando baños, o vaya si publican las fotos desplumando pollos, Ajá. o eso no Sí, lo sí, hacen. sí, Entonces, muchas personas, y ustedes todos lo conocen, amigos nuestros que están en Total, España, en Reino claro. Unido, en otro país, no ven la hora de volver a Colombia, pero no cualquiera lo reconoce. Entonces ponen fotos felices, muertos de la Sí, risa, sí, porque sí, creen que estar allá, ya, con eso cogieron el cielo con las manos, pero no saben qué es lo que están haciendo. Sí, están recogiendo dinero, pero ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? A cambio muchas veces de sacrificar la dignidad del ser humano. Y allá nos maltratan, Juan. Mire, le voy a decir esto. Barcelona, Cataluña es una provincia que hablan el catalán. Claro. Y allá nuestros amigos, que son muchos, ven esa barrera. Y esa es una forma de discriminación y de xenofobia. Eso es lo que pasa, Juan. Entonces, ser feliz parece muy fácil, pero uno puede ser feliz haciendo algo que le da menor rentabilidad económica. Mire usted, un puesto de trabajo donde yo me gano 1 millón de pesos, pero tengo que gastar 200, 300 mil para recuperar la salud, no es un cargo de 1 millón de pesos, es un puesto de trabajo de 800 mil. Así es sencillo. Total, total. Doctor, le escuchábamos a Facundo Cabral que decía que la persona que no disfruta lo que hace es un perfecto vago. Viene muy al caso. Pues Facundo Cabral, como tantos otros, es un poeta que le pone música a sus letras y sus Sí. pensamientos, y naturalmente pues habrá unos que coincidan mucho más. Desde la parte de vista médica, Juan, yo creo que es muy cierto, pero yo tengo que confesarle algo, y es que los médicos no sabemos de nutrición, porque apenas dan un semestre de nutrición a lo largo de 13 semestres, y los médicos no sabemos de psicología. Lo que tiene que ver con enfermedades mentales hay que dejarlo en manos del que sabe. Yo tengo una profunda admiración y respeto por los colegas que se están dedicados a la psicología. Entonces, el médico muchas veces no es la persona ideal para enfrentarlo, pero por lo mismo que le estoy diciendo, cuando usted un médico va por un problema de alcoholismo, drogadicción o depresión, usted espera encontrar la ayuda. Pero lo que usted no sabe es que ese médico también es alcohólico, drogadicto o también tiene depresión. Entonces no es la persona ideal para atenderlo. Sí, Muchas veces por eso hay que buscar una segunda opinión. Opinión. Entonces no se queden con la primera, y eso lo faculta la ley, a que usted pida otra opinión. Lo que Facundo Cabral dice es cierto, pero en un medio como el nuestro, donde cada vez todo es más tecnificado, donde cada vez las máquinas van sustituyendo a nosotros cada vez más, donde cada vez nos vuelven así, que tenemos que ser rápidos y ágiles, no es tan sencillo ser tan feliz. Lo dijo usted ahorita y no sé si estas frases que usted termina me vienen al caso. La despersonalización, ¿tiene que ver con eso? Sí, ese es un concepto que quiere decir que empiezo a fingir y a asumir roles que no son míos. Trato de ser feliz, alegre cuando no lo soy. Trato de ser formal cuando no lo soy. Trato de ser inteligente cuando no lo soy. Trato de opinar en temas que yo no domino. Y en la despersonalización la persona ya se ve al espejo, hombre Juan, y no se ve importante, no se ve útil, no se ve bien. Entonces cuando yo pierdo la fe en mí mismo es complicado. Yo utilizo algo que quiero decirlo acá, y yo le pregunto mucho a la gente, ¿tú sabes cuál es el significado de ego? ¿Tú sabes cuál es el significado de ego, por ejemplo, Juan? Pues ese ego es lo que soy yo.
Bueno, muy bien. ¿Cómo me siento? Sí, y algunos ¿Qué? otros más graciosos dicen que es una marca de champús, pero bueno, resulta que Sí. el ego, hay una expresión que yo alguna leí y me parece muy interesante, con el respeto de la población que voy a hablar. Ego es ese pequeño argentino que llevamos todos adentro. Porque los argentinos son Sí, creídos, sí. pinchados. Claro, No, claro. y usted no ve sino el equipo de fútbol, por Dios, Sí, y son todos sí. así. Eso es lo que tenemos que llegar a tratar de lograr a escala, confiar en nosotros, que nadie nos puede hacer daño. Es que a mí nadie me puede lastimar si yo no lo permito. Y para eso debo de sentirme bien, debo de tenerme una buena presencia física. ¿Qué hacen las damas cuando están de pronto un poco estresadas? Se van para el salón de belleza y cámbieme esto. Se cambian el cabello, se cambian el color de él, se organizan sus uñitas. Claro, en la casa no nos damos cuenta que hicieron eso, pero ellas se sienten tranquilas Sí, con sí, eso sí. mismo. Eso es lo que tenemos que mirar ahora al final de cómo afrontar el síndrome de desgaste profesional, Juan. Bueno, doctor, ahora lo acaba de decir usted, pero sucede de que 10 amigas, 9 amigas la ven a ella muy bonita, como quedó, sí, pero una le dijo que no estaba bien y esa una la apabulló. ¿Por qué sucede eso? Somos ¿cómo se dice? Muy dado a lo que él diga la gente. Pues Juan, O sea, nos falta un poquitico de ser más argentinos en ese sentido. yo creería que sí, pero naturalmente todo eso parte desde la misma educación en familia. Porque cuando en la casa te exigen demasiado, sobre todo en aquellos hogares clásicos, donde hay que respetar al extremo toda la moralidad, la espiritualidad, las buenas formas, los buenos modales, nos hacen pensar que si hacemos algo salido de esas conductas es incorrecto, es indebido. Cuando nuestros padres son seguros, autoconvencidos, cuando tienen autoconfianza, los hijos salen igual. Hijo de tigre sale pintado, dice uno el famoso refrán. Entonces muchas veces es cuando alguien duda sobre su propia condición, ocurre eso. Por eso muchos recurren a las cirugías plásticas, porque no se sienten bien con su nariz, o no se sienten bien con el tamaño de sus mamas, o se quieren poner glúteos, o se quieren aquí organizar bien con votos. Eso es una manifestación de inseguridad. Pero si recurrir al quirófano le brinda confianza, bienvenido. Entonces, Juan, es cierto lo que dices tú, pero depende de cada contexto personal Sí. y familiar. Bueno, doctor, se nos va a acabar el programa. Muy ameno, por cierto, usted es un buen parlador. No te he dejado hablar a propósito. No, qué pena está muy contigo. bien, doctor. No. Bueno, porque es que el que sabe el tema es usted. Pero entonces, la pregunta es, lo decía usted, yo como médico tengo que, digamos, formularle algo a la persona, pero en realidad el que se tiene que aliviar es el paciente, ¿sí? Yo como paciente, ¿cómo logro detectar también, o sea, cómo me hago una autoevaluación? Y esto lo digo como para un consejo que usted le pueda dar a los televidentes, para yo saber que es que en realidad yo tengo que mejorar, yo tengo que cambiar, algo está sucediendo para que yo esté en esta situación. ¿Qué tiene que suceder? Bueno, lo primero que tiene que hacer es que encuentre el recurso apropiado e idóneo de que lo oriente respecto a su situación. Cuando usted la conoce y la logra identificar, usted sabe entonces que no era locura, sino era ficción y fantasía, sino que realmente estoy enfermo. Lo segundo es que muchas veces hay que entender que yo no solamente me incapacito porque me hicieron una cirugía o porque me fracturé una pierna. Incapacitar a una persona por estrés laboral o por desgaste profesional es válido. El médico debe entender que no es alcahuetería. Dele una incapacidad para que esa persona se recupere, lo que la ley permita o lo que el paciente requiera. Lo tercero es que se debe de hablar, ojalá, con el empleador. Y muy bueno, si fuera posible, reubicar laboralmente a una persona en donde pueda dar su mejor capacidad. Esto pasa mucho en algunas empresas, donde se exige más de lo que se debe exigir. Inclusive, por ejemplo, en bancos sucede Sí. mucho eso. Inclusive en bancos y también en muchos medios de comunicación Total, también sucede, total, donde les claro. toca estar cubriendo una cantidad de noticias en poco tiempo. Es que la Así gente es. cree que ese periodista que está ahora en Dubái, allá y en Qatar hablando, pues no solamente pasea, no solamente pasea, para nada. tiene que ir a trabajar. Así Y eso es. pasa aquí también a nuestro nivel, a nivel local. Entonces hay que mirar también esa parte. Lo otro es que hay que ayudarse con medicamentos, pero con medicamentos empezando a dosis bajas y con medicamentos que no produzcan síntomas peores. Mire, Juan, los médicos mandan mucho, algún antidepresivo, pero no tienen presente que origina sequedad en la boca, origina que la piel se ponga seca, origina somnolencia, origina fatiga muscular. A veces resulta peor el remedio que la enfermedad.
La otra situación es que también hay que empezar a mirar si hay molestias digestivas en la cabeza, qué se debe recomendar para eso. Pero hay que cambiar el ámbito de trabajo, Juan. Hay que dedicar más tiempo al ocio. Alguna vez alguien me decía, el día tiene 24 horas, se divide en 3, 8. Ajá. 8 horas trabajo, 8 horas, 8 horas de sueño y 8 horas de ocio. Hay que saber entender el ocio, la pereza, como algo justo y necesario para el cuerpo. Hay que dedicar más actividades lúdicas, más actividades recreativas. Hay que tener grupos, círculos sociales donde me motiven y me estimulen a sentirme en confianza. Todo eso hay que buscarlo, pero con el uso de medicamentos de forma inicial, Juan. Y entender que si mi vecino no está bien, yo también debo preocuparme por mi vecino. Doctor, qué forma de terminar tan buena este programa con lo de las 3 partes en que se debe vivir el día, ¿sí? Muy interesante y ojalá los televidentes aprendan un poco de esto porque es muy interesante el tema. Bueno, Juan, pues espero que así haya sido. Naturalmente sé que se nos quedan cosas por hablar, claro. pero bueno, es que yo soy tan conversador y tan hablador No, excelente, doctor. que a veces se me queda corto el tiempo, pero es. soy demasiado meticuloso y me gusta que la gente entienda que de verdad estoy interesado en que las cosas salgan Vale la bien. pena. No, Juan, de todas maneras aquí estoy siempre que ustedes me requieran. Le agradezco que haya atendido nuestra invitación. Por Dios, es un placer. Televidentes, buenas noches y hasta un próximo programa. Buenas noches.